Karen, por favor, me tienes que ayudar en esto porque yo no tengo cómo saber si es que a veces me voy, a veces está, a veces no está esto. Ya ahí, sí se ve ahora. Permítame. Ok, vamos a ver entonces el capítulo 5 que se trata de tanques de almacenamiento. ¿No es cierto? Todos los tanques de almacenamiento obviamente son estructuras civiles donde almacenamos agua, ¿no es cierto? Y deben cumplir los siguientes requisitos. Primero, suministrar agua potable a la red en la cantidad y calidad necesaria. ¿Qué significa esto? El tanque de agua lo que hace es regular las variaciones horarias. Cuando calculamos un tanque de agua, primero, el tanque de agua propiamente dicho lo vamos a calcular con el caudal máximo diario. Eso tiene que anotarse. El tanque de agua siempre lo vamos a calcular con el caudal máximo diario. ¿Y qué es lo que hace el tanque de agua? Regula las variaciones horarias. Adelante. Es decir, almacena para todo un día agua y hay variaciones horarias hacia adelante. Quiere decir que ustedes, por ejemplo, a las 8 de la mañana que se están levantando antes de ir a desayunar, todos se duchan, se lavan, preparan los alimentos para poder hacer desayunar. Entonces se arma un pico ahí. La gente sale a las 7:30, antes de las 7, ¿no? La gente sale a las 7:30, por ejemplo, a clases o ¿qué se llama? A trabajar. Entonces ya no hay mucha gente en las casas y esos van a sus trabajos. Cuando van a sus trabajos, entonces la demanda en el barrio, en la OTB disminuye porque buena cantidad de la gente está trabajando y no está trabajando en la OTB, sino se convierte en personas que son flotantes allá donde vayan a trabajar. Luego vuelven a casa en Cochabamba normalmente Inge, disculpe que le interrumpa. ¿No está grabando la clase? el auxiliar va a grabar. Ah, ya. Gracias. Entonces, como les decía, les iba diciendo, entonces cuando vuelven a casa a las 12 era más o menos lo que teníamos antes. Hoy día la pandemia nos ha cambiado la vida a todos, ¿no es cierto? Y es posible entonces que el horario de trabajo sea continuo y además a diferentes horas. A veces en algunos países ya se hace eso, ¿no es cierto? Tú tienes que cumplir un horario de trabajo, digamos 8 horas de trabajo, y tú eres libre de entrar a las 7, a las 8 o a las 9, dependiendo de tu disponibilidad de tiempo, pero tienes que cumplir las 8 horas de trabajo. Aquí no sé cuántas horas de trabajo van a hacer, pero te han habilitado de 5 de la mañana a 6 de la tarde para que puedas cumplir tus 8 horas de trabajo. De tal manera que si tú quieres salir a las 6 de la tarde, entonces tendrías que haber entrado a las 10 de la mañana, digamos, ¿no es cierto? O digo, a las 10 de la mañana a tu trabajo. Si quieres terminar a las 5, a las 9. Si quieres terminar a las 4, deberías entrar a las 8 de la mañana. Más o menos esa es la figura que nos está planteando con esta cuarentena dinámica, de tal manera que no hayan picos de transporte sobre todo, ¿no es cierto? Porque si todo el mundo entra a las 8 de la mañana, obviamente van a haber picos de transporte y la calidad de vida puede disminuir grandemente en menos de 10 días. ¿No es cierto? Y si bien ustedes, por ejemplo, no van a salir, casi su trabajo sigue siendo está siendo encuadrado en la clase virtual, ¿no es cierto? No van a salir ustedes. Eso es todo lo que son colegios y universidades, era la gran mayoría del transporte público. La universidad nomás son 80,000 almas, ¿no es cierto? Y los colegios deben ser fácilmente unos 30,000 almas, ¿no es cierto? Entre chiquitos, papás, quizás más, ¿no es cierto? Esa cantidad de gente se va a dejar de mover, pero obviamente existe la cantidad de gente que son empleados públicos, que entran a trabajar a otro tipo de cosas, empresas privadas, esos no se pueden mover todos de golpe. Eso es lo que está pasando y está bien pensado para no generar picos en el transporte, ¿no es cierto? Entonces, es más o menos esa la idea que tiene un tanque de agua, ¿no? Sí, generar, ver los picos de transporte o de consumo. Ahora, por ejemplo, el pico de consumo quizás puede estar más bien extendido qué sé yo, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, una cosa así. Ya no va a ser un pico tan severo, ¿no es cierto? Entonces,
quizás podamos, que se llama, bajar esa cantidad de agua que es necesaria almacenarla en el tanque. Quizás los tanques deban ser un poco más pequeños, ¿no es cierto? Entonces, también otro objetivo de un tanque de almacenamiento es atender las emergencias, ¿no es cierto? Ven, como incendios. Ahora bien, los incendios solamente los vamos a tomar en cuenta cuando las poblaciones sean mayores a 10.000 habitantes. Pero, por ejemplo, si estuvieran en la ciudad de Cochabamba y están calculando el barrio irlandés, digamos, ¿no es cierto?, que está en el ámbito de Cochabamba, no es que el barrio irlandés tenga 400 individuos y no tiene entonces un sistema contra incendios. El barrio irlandés es parte de una red de agua más grande, que es la que atiende Semapa. Por lo tanto, ¿no es cierto?, forma parte de un área de más de 100.000 habitantes. Y en ese caso sí necesitamos incendios, ¿no es cierto? Van a compensar las variaciones de los consumos que les he dicho, cómo compensan, y mantienen presiones de servicio. No se olviden que cuando entramos a un tanque de agua se rompe la energía, y la presión va a cero. Y el tanque se convierte entonces en línea de comando. Entonces, a partir de la línea de comando, todo para abajo tiene que estar entonces sujeto a la energía estática, ¿no es cierto? O altura estática, que le llamamos. Entonces, cuando estamos estamos queriendo calcular un consumo de agua, este consumo de agua tiene que ser necesario para que tú satisfagas absolutamente todas tus necesidades. Si yo quisiera, por ejemplo, ducharme a las 3 de la mañana, tengo que tener agua de la red. Eso es satisfacer mi demanda. Es como cuando demandas cualquier cosa en la vida, en la universidad. Demando no pagar matrícula. Esa es una demanda. Demando tener comedor universitario. Cuando está satisfecha tu demanda es cuando te han dado lo que tú estás pidiendo. En este caso, el consumo tiene un número, ¿no es cierto?, que es los litros que yo puedo consumir cada día. Esa es mi demanda. Si me dan menos que eso, no están satisfaciendo mi demanda. Y yo quiero que absolutamente se te satisfaga mi demanda, y es por ello que digo, quiero entonces que todo el día haya agua en mi red. No quiero construir un tanque subterráneo como hasta ahora lo he venido haciendo en todo Cochabamba. Entonces, ¿qué consumos de agua tenemos? El principal, obviamente, es el doméstico. Cuando tenemos caudales domésticos, entonces tenemos todo lo que es, digamos, en tu casa, en tu domicilio. Tenemos caudales industriales, tenemos comerciales, tenemos públicos, y esta parte de pérdidas la conocemos casi normalmente como agua no contabilizada, a pesar de que es un término antiguo. Vamos a ver un ejemplito, a ver si puedo tener de todos estos consumos. Un segundito. Para un poquito la grabación. Karen, ¿se ve? Y que sí, se ve. Gracias. Miren, este es un registro de Semapa. Es un registro original de Semapa con el cual estoy trabajando. Entonces, todos tienen una categoría. Este es su código, el código de su medidor. ¿De acuerdo? Todo es el código de su medidor. Verán que están bien catalogaditos, sabemos quiénes son, ¿no es cierto? Todos estos viven en el casco viejo. Todos estos son los que viven en el casco viejo. Está la señora Silvia Antesana Salvatierra, qué sé yo, la señora Elena Arévalo de Meleán, está el señor Luis García, qué sé yo. Todos estos, fíjense, tienen una categorización.
Esta categorización que ustedes están viendo aquí es categoría C, quiere decir la categoría comercial. Todos estos están en la categoría comercial. Luego tienen la categoría comercial especial, ¿no es cierto? Comercial especial. Todos estos son comerciales especiales. El Hipermaxi está en comercial especial, ¿no es cierto? Luego tienen la categoría industrial, que está, solamente el señor Simón P. Rojas está en la categoría industrial. Luego tienen la categoría pública de consumo público, que está la Congregación de las Hermanas Misioneras, la Escuela San Vicente Paul y Armando Gutiérrez. No sé por qué tendrá un tema de... está además en el Prado, ¿no es cierto? Habría que ver por qué tiene esta categorización de categoría pública. Normalmente son las instituciones religiosas, debería estar aquí el Asilo San Ramón, todos ellos deberían estar en categoría pública. Y luego tienen las categorías residenciales, ¿no es cierto? Residencial 1, residencial 2, aquí tienen residencial 1, ¿no es cierto? Todos estos señores son de domicilios. Tenemos residencial 1, muy poquitos en residencial 1, ¿no es cierto? Hasta aquí tenemos. Después tenemos residencial 2. Miren, aquí está nuestro compañero, fíjense. Me conocen, ¿no? A Claude Lenoir. Él tiene en la avenida Ayacucho, ¿no es cierto? Es un garaje en este momento y está en categoría residencial 2, ¿no es cierto? En realidad tiene un cuidador ahí adentro, ¿no es cierto? Están todos ellos. Todos estos son categorías residenciales, ¿no es cierto? Todos, absolutamente todos. Y residencial 4, hasta residencial 4. Residencial 1, residencial 2. Creo que hay residencial, sí, cuatro categorías residenciales. ¿No es cierto? Y todos son estos entonces los señores que viven en el casco viejo. Así se tiene de todos ustedes. Cuando vivan en Cochabamba, entonces tienen todos ustedes y sé dónde viven, sé cuál es su casa y les asigno el número de medidor. ¿No es cierto? Prontico vamos a cambiar todo eso. Vamos a ya vamos a entrar a trabajar, me imagino, este lunes con la parte de planificación. Fíjense que tengo sus consumos, ¿cuánto consumen para el 2014? ¿No? 24, 22. Entonces yo sé que estás consumiendo, mira, normalmente regular, en enero 29, mira. Entonces, en cambio, fíjese este que estaba consumiendo medio poquito, de repente aquí cero, y de repente aquí no hay nada, le hemos retirado su medidor. ¿Se dan cuenta? Ya no tiene el medidor porque seguramente este es lo mismo, lo propio, se le ha retirado el medidor. Y tenía grandes consumos, 315 por ejemplo, Johnny Ferrer, ¿no es cierto? Grandes consumos, después se les retira el medidor, otra vez paga, otra vez se retira y esta vez definitivamente retiramos el medidor. ¿No es cierto? Entonces, vean su promedio de consumo, sigue siendo alto, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes que para cada persona tengo entonces cuánto va a consumir. Y de acuerdo a ese consumo, entonces yo sé, por ejemplo, sumo todito lo que son residenciales, voy a tener un consumo residencial, ¿no es cierto? Y luego sumo las categorías comerciales, los que tienen restaurantes, cafeterías, todos esos son estas personas que tienen categoría comercial. Entonces divido su consumo entre el consumo residencial y entonces sé qué porcentaje es comercial. Lo mismo hago con los especiales, lo mismo hago. Entonces, para hacer mi demanda de agua, voy entonces a conocer qué porcentaje del consumo poblacional está restringido, digamos, o direccionado a los otros consumos, en este caso comercial, comercial especial, institucional, público. ¿No es cierto? Eso es. Karen, ¿le puedes decir al Inge que vuelva? Supongo que va a volver solo.
No se está grabando la clase, ¿verdad? Yo lo estoy grabando, no te preocupes. Gracias. Pero no sé si lo voy a compartir. Nada, mentira, a YouTube lo voy a subir. José, ¿sigues viviendo donde siempre? Hola, Supercorcha, dime. ¿Sigues viviendo, carnal, ahí en tu zona? Tienes ojos y oídos en todo el mundo para encontrarlo. ¿Sigues por la Junín? No tengo razón para hacerlo. Disculpen, me salí accidentalmente de la clase, así que vamos a continuar con la clase. Muy bien. Aquí andamos. Entonces, esos son, ya hemos visto los consumos de agua, cómo se registran en la realidad. Ahora bien, debemos determinar entonces cuál es la capacidad del tanque de almacenamiento. Esta fotografía que ustedes están viendo es la fotografía del tanque polígono B. Ahí ha estado de residente tanto sus dos auxiliares, ¿no es cierto? Tanto Denis como Aida han estado ahí. Entonces, es parte de lo que ellos trabajan o han trabajado conmigo también, ¿no es cierto? Hasta la construcción de este tanque. En este tanque en particular hubo, y es bueno comentarlo, ¿no es cierto? Cada columna se retira después de 21 días, ¿no es cierto? Entonces, esta columna retira, fíjense que está amarrada con plástico para que no pierda humedad. Entonces, como no tardas 21 días en armar el siguiente nivel, entonces vacías este otro nivel y vacías el otro nivel. Lo que pasó es que cuando hicimos la prueba, es decir, tomas los cilindros de prueba y los llevas al laboratorio y no dio este nivel. No cumplió con las especificaciones en la resistencia y hubo que bajar todito hasta aquí y volver a construir. ¿No es cierto? Entonces, señores, no es bueno que intenten ni por si acaso, ¿no es cierto? O pasarse de vivos o quizás en este caso utilizar cemento que estaba pasado, ¿no es cierto? Mucho tiempo almacenado en tu almacén, entonces pierde sus propiedades y entonces no da la resistencia. Y el supervisor no es que yo sea malvado, sino que cuando esto se llene de agua, el agua no es algo que esté quieto, el agua se va a mover dentro y genera otro tipo de esfuerzos. Y si esto no resiste, todito se va a venir abajo y se va a venir abajo en mi cabeza, ¿no es cierto? Es por eso que afuera esto vuelva a construir, ¿no? Denis, ¿tú tienes alguna otra experiencia ahí? Bueno, en este caso, de lo que derribaron todo, intentaron recuperar un poco del fierro, en lo que más costoso, digamos. Y sobre esta obra era el tiempo. En un principio tenía un lapso, podían haberte entregado la obra un mes antes, pero la realidad es que están justo de tiempo. Solo eso. Sí, entonces lo que pasa es de que el tiempo te come, ¿no es cierto? Hoy día que más o menos está en COVID, les ha salvado la campana, digamos, ¿no es cierto? Porque sobre todo ha habido un momento en que ha habido, y no se olviden que en esa zona, que es el polígono B, se han incendiado que se llama el recinto policial, se ha hecho un montón de torerías ahí adentro, ¿no es cierto? Y al final de cuentas, si incendias un recinto policial, incendias a una escuela, que se llama un hospital, quien se arruina son ustedes, ¿no es cierto? Porque va a venir después el tiempo donde necesitamos policía para contener a la delincuencia común,
¿no es cierto? Y entonces ahí vamos a estar arruinados todos. Y eso es lo que ha pasado en esta zona. Entonces, más o menos que ha ganado un tiempito el contratista para ponerse al día. Hoy día esta obra tiene 8 días más remanentes, ¿no es cierto? En los cuales creo que ya están aquí sus válvulas, tiene que colocar las válvulas que le corresponden colocar, pero esto del COVID tiene 2 meses de retraso, así que vamos a ver todavía cómo la arreglamos, tenemos que pensar en eso, ¿no es cierto? Bien, cuando tenemos que calcular un tanque, entonces vamos a calcular con 3 tipos de volúmenes. Uno es el volumen de regulación, otro es el volumen de reserva y otro es el volumen contra incendios. Son 3 volúmenes que vamos a calcular. El mayor de los 3 volúmenes, ese es el que vamos a tomar en cuenta para determinar el volumen del tanque. Entonces son 3 volúmenes, un volumen de regulación, ¿no es cierto? Aquí aumentame una diapositiva que diga cuáles son los 3 volúmenes, Denis, ¿no es cierto? El volumen de regulación, el volumen de emergencias y el volumen de lucha contra incendios. Aquí falta aquí está, regulación, contra incendios y de reserva. Y la capacidad es el mayor de los 3. Entonces vamos a desarrollar un volumen de regulación. Ok, este es el volumen de regulación, ¿no es cierto? Es el suministro de agua. Esto es lo que precisamente te regula las variaciones horarias en la red. Eso es lo que hace. 1 y 2, te mantiene las presiones, ¿no es cierto? Una presión adecuada en toda la red, ¿de acuerdo? Eso de la presión adecuada en toda la red, ya han visto que en una aducción es posible que haya variación de presión, ¿no es cierto? Si no mantienes la red a presión y de esa red de la aducción intentes dar hacia los cuarteles, es posible que tengas unas variaciones de presión que no sean posibles de regular, ni siquiera con el volumen de regulación en el tanque. Entonces, el cálculo del volumen de regulación se puede hacer de 2 formas. Uno es el cálculo de curvas de consumo y otro es el de coeficientes empíricos. No es que yo me invente, ni siquiera Denis, ni nadie se va a inventar los coeficientes empíricos. Estos están en la norma, ¿de acuerdo? Y la determinación de curva de consumo, a ver, hace mucho tiempo en Cochabamba hemos intentado tener una curva de consumo y habrían para todo Cochabamba, cuando se estaba haciendo el plan de desarrollo quinquenal, el plan de desarrollo del sistema. Era un proyecto grande, gigantesco, que era pagado por el BID. Lo que pasó es que para ver las fugas, tú tienes que poder aislar un barrio, todito un barrio, tienes que poder aislar, y entonces ver con los medidores, el macromedidor y los micromedidores, si lo que te estoy entregando en la macromedición se refleja en la suma de los micromedidores. Eso se hace a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando se supone que no hay consumo. Si varía entonces lo que he medido en mis micromedidores con respecto al macromedidor, en algún lado hay fuga. Y esa se llama fuga no visible, porque no sale a la superficie como agua, sino más bien se inyecta en el agua subterránea. Esas son fugas no visibles. Y entonces uno va con unos geófonos, ¿no es cierto?, a detectar, clarito es donde suena que hay, que se llama una fuga por una rajadurita, algo. O finalmente se puede detectar también si alguien tiene una conexión clandestina, ¿no es cierto? Entonces detectamos todo tipo de fugas con un geófono. Muy bien. Tenemos el volumen de regulación por las curvas de consumo. Aquí más o menos tiene un hietograma de consumo, ¿no es cierto? Como les decía, más o menos a las 8 de la mañana está más la variación horaria. Si este es el caudal medio, aquí está el 100, el caudal medio. Aquí tendría que tener una línea, ¿no es cierto? Es el caudal medio. En la madrugada gasto menos que el caudal medio, pero a las 8 de la mañana mucho más que, o sea, gastas 140, 150 más que el caudal medio. Y en la madrugada menos, solamente el 40% vas a gastar, no llegas al 100%, ¿no es cierto? No es una línea recta entonces, ¿no es cierto? No es una línea que digamos, qué sé yo,
Esta línea, por ejemplo, no, línea de 100, ok, no es una línea así, ¿no? Esta sería una línea de 100, digamos, por ciento. No sé si estoy en la curva correcta, pero yo te tendría que dar todo el tiempo este caudal. De win a win. ¿No es así? En la mañana, en la madrugada, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, ¿no es cierto? Hay muy poquito y vamos subiendo, hasta que a las 5 de la mañana más o menos igualamos. Y a partir de las 5 de la mañana la gente va consumiendo. Entonces, es obvio que estamos yendo así. ¿No es cierto? Entonces, este ya es un hietograma, ¿no es cierto?, de lo que es el consumo de agua en este caso. Muy bien. El volumen de regulación lo voy a hacer por 3 métodos. Uno es el método analítico, el método gráfico y un hidrograma gráfico. Veamos entonces el método analítico. Yo tengo de hora en hora, fíjense, y si no tengo la posibilidad de hacer en 0 a 1 hora, estamos en 30%. De 1 a las 2 horas, seguimos en 30%. De 2 a las 3 horas, seguimos en 60%. Que sea, de 4 a las 5 horas, estamos por aquí, 80%. ¿No es cierto? Entonces, es eso lo que tenemos en consumos. ¿No es cierto? Entonces, siempre puedo llegar a un hietograma así. Y así voy a poner. Entonces, 100% de 0 a 1, ¿no es cierto? Y tienes 2.400. Este es el suministro de agua. ¿Cuándo el suministro de agua es 100%? Por ejemplo, cuando no puedo regular el mismo. Digamos, es una vertiente. Una vertiente no puedes cerrarla, abrirla. Eso no se puede hacer en una vertiente, ¿no es cierto? Una vertiente tiene específicamente, que se llama una producción, y esa producción siempre te va a dar en el 100% de la producción. Y es lo que tenemos acá, el 100% de la producción en cada hora. Te entrega el 100% en cada hora. De tal manera que la suma es 2.400 porque son 24 horas. Aquí es lo importante, demanda. ¿No es cierto? En la demanda, por ejemplo, aquí tenemos el 40%, fíjense. Aquí está, 40%. La segunda hora, 40%. La tercera hora, llegamos aquí, 60%. Vamos a ver. Aquí está. Es este. 40, 60. ¿No es cierto? Y así vamos, entonces, el hietograma que ustedes han visto, entonces, lo volcamos acá. ¿No es cierto? Obviamente, la suma va a tener que igualar. Si no iguala la suma, algo está mal. Tenemos que revisar. ¿No es cierto? Yo sé que el 100% voy a entregar, el 100% voy a consumir. ¿De acuerdo? Y voy a tener las diferencias acá. Las diferencias entre esto y esto. 100 menos 40, 60. 100 menos 40, 60. 100 menos... Y las diferencias acumuladas. Y luego voy a fijarme en la mayor diferencia positiva. Aquí, 220. Y en la mayor negativa, 60. Y voy a sumar esos dos. 220 más 60. Esto es aquí. 220 más 60 en valor absoluto. ¿No es cierto? 220 más 60. Son porcentajes, ¿no es cierto? Acumulados. No se olviden que este es porcentaje acumulado. ¿No es cierto? Entonces lo divido entre 100 y lo voy a multiplicar por el caudal máximo diario. ¿No es cierto? Para tener el volumen de regulación. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma voy a encontrar el volumen de regulación. Este ejercicio lo van a volver a repetir con el auxiliar, ¿no es cierto?, para ver de dónde salen todas estas formulitas. Bien, si el suministro fuese por bombeo, en este caso, tengo que bombear los mismos 2.400 porque me están consumiendo, la curva de consumos me da 2.400 y tengo que ver los mismos 2.400 que tengo acá. Entonces, fíjense, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas de a 200. Tengo que tener 6 horas de a 200 en otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas.
Entonces tengo 12 horas de a 200, 2.400. ¿Puedo hacerlo en 3 turnos? Sí. Tendría que dividir 2.400 entre 3 y repartirlos en 3 turnos. ¿Puedo hacerlo en un turno? También en un turno. ¿No es cierto? En solo turno. En este caso está dividido en 2 turnos. O sea, inicia el bombeo a las 5 de la mañana y termina a las 11 de la mañana. Otra vez vuelve a iniciar en la tarde a las 14 y termina a las 20. ¿No es cierto? Entonces hay que ver cómo vas a manejar eso, cómo vas a distribuir tus bombeos. No te olvides, en algunos países, y aquí también la hora del máximo consumo es de las 19, 20 y 21, porque todo el mundo enciende su televisión, está junto y demás cosas. Queremos esquivar eso y más bien hacer descansar con algunas actividades públicas, como es el bombeo, ¿no es cierto? A veces no se puede. A veces nomás tenemos que incluirlo dentro de lo que son las horas pico de consumo. Lo mismo vas a hacer, exactamente el mismo truquito, 0 menos 40, menos 40, 0 menos 40, y después los acumulas y después ves las máximas diferencias, ¿no es cierto? Aquí está, las máximas diferencias para multiplicarlo por el caudal máximo día. Esas son, entonces, dos de ejemplos para el cálculo. El método gráfico. En el método gráfico yo tengo que poder construir una curva como esta, que se llama diagrama de Ripple. Entonces, de 0 a 1, ¿cuánto gastas? ¿No es cierto? Y vas acumulando. Cuando vas acumulando, esto en porcentaje, ¿no es cierto? Vas a tener una curva. Si unes el principio de la curva con el final de la curva, quiere decir que este es una vertiente porque tiene una pendiente constante. Te está entregando siempre el 100%. En cambio aquí, claramente podemos ver un bombeo, ¿no es cierto? Aquí no estás bombeando, no estás bombeando. Aquí primero un bombeo, hasta aquí. Luego descansa la bomba. Luego otro bombeo, hasta aquí. Luego descansa la bomba. ¿Qué particularidad tiene esta curva? Que esta línea y esta línea tienen exactamente la misma pendiente. Quiere decir que es la misma bomba, por favor. ¿No es cierto? Tratar de tener bombas diferentes se puede, pero se complica enormemente esta curva, ¿no es cierto? Más bien podríamos tener bombas de velocidad variable, es decir, que un relé, ¿no es cierto?, vaya variando la velocidad, pero esa variación no es demasiado grande, ¿no es cierto? Creo que va hasta el 30% por arriba y por abajo, no hay más. Entonces, tú puedes hacer con velocidad variable hasta 30% por encima y por debajo de lo que es el caudal medio que te da la fábrica con un variador de frecuencia. El variador de frecuencia hace que los álabes roten a diferente velocidad y hemos visto eso en bombas. ¿No es cierto? Los árabes van a rotar a distinta velocidad y si rotan a distinta velocidad también te van a entregar caudal diferente. Entonces, esa es una bomba de velocidad variable. Muy bien, hasta aquí preguntas. ¿No hay nada? 0 preguntas. Los ejemplos, clase de auxiliatura, por favor. ¿Ya? Y este es el hidrograma gráfico. Aquí te voy a ceder la palabra, me voy a ir a buscar un vasito de agua. Ya estoy ronco. Denis, por favor, explícales esta parte del hidrograma Ingeniero, gráfico. una consulta. Sí. ¿Cómo dijo para poder controlar las fugas, esa máquina o no sé, cuánto es el costo, cómo podría conseguir aquí en el medio para ¿El controlar teléfono? las fugas de la pileta 9 que a las 2 de la mañana decía? Sí. El aparatito es bien sencillo. Ya. Hay se llama geófono, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Es simplemente una manera de poder escuchar y nada más. Te voy a mostrar un geófono, ¿ya? Ya está bien, Inge.
Y espero esta vez no salirme de todo. A ver, a ver, a ver. Aquí en la ciudad hay para vender ese geófono. ¡Ay! ¿Y cuánto es Ay, el costo? no tengo ni la más remota idea, nunca he comprado y no necesito tampoco comprar. No sé para qué tú quieres comprar un geófono. ¿Ah? No solo curiosidad, Inge. Ah, sí, porque los geófonos obviamente, que se llama, son útiles solamente para las empresas de agua, ¿no es cierto? Para nosotros no tiene mucha utilidad. Vamos a ver si puedo hacer la ventana. Vamos a compartir. No es esta. Aquí está. ¿Se puede ver? ¿Sí? Inge. Este es el geófono. Es un localizador de fugas. Entonces, hay un individuo que tiene aquí como radar. Esto hace una cosa y escuchas. Aquí escuchas. Y el geófono, hay geófonos digitales, obviamente, ¿no es cierto? Escuchas y entonces registras la fuga, ¿no es cierto? Entonces, este es un otro geófono, ¿no es cierto? Vamos a ver otro geófono. Son bien interesantes estos geófonos digitales, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí, fuera este. No sé si habrá algún videito de cómo funciona un geófono. Aquí está. ¿Se ve el geófono? ¿Anaranjado? Se ve, ¿no? Sí, sí. Es un geófono ya digital, ¿no es cierto? Entonces, ya hay geófonos bien interesantes donde puedo detectar la fuga, ¿no? Como tiene un puntita así, es como un estetoscopio con puntita. A mi plomero yo le he visto, sí, mi plomero tiene uno de estos. ¿Por qué? Porque no sabía dónde cuernos estaba la fuga en mi casa. Entonces le he dicho a mi plomero, vente con tu geófono, papito. Entonces, esto funciona como un estetoscopio, muchacho, esta puntita, ¿no es cierto? Y en vez de destrozar la media casa, entonces tú vas a destrozar donde realmente esté esto, ¿no es cierto? En la fuga. Veamos. ¿Se ve? ¿Karen? Sí, ¿Karen? escucha. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Se escucha, Inge. ¿Y se ve? Sí, sí, se ve. Ya. Cuidado con tus oídos, ¿no? Esto no es a full, ¿ya? Entonces va el obrero y va a hacer la detección de fugas. Ujú. Miren. Ajá, vuelve.
es cierto? En esa zona va a estar la fuga entonces. Ha guardado los datos y ahora utiliza otro tipo de herramientas para ver dónde está la fuga, localización de fuga ahora. Ahora vamos a ver sobre la tubería, ya no en los medidores, en la tubería, entre los dos medidores. Retrocede. Localizada la fuga. Bien, entonces esos son los detectores de fuga que se tienen. Denis. Inge. Esa partecita de la parte de... Introducía primero la parte de... ¿qué se llama? De esta diapositiva, ¿ya? Está bien, Inge, me lo puede Yo poner. ya está aquí. ¿Cómo se hace? Ya voy a conseguirme un vaso de agua, enseguida vuelvo. Está bien, Inge. Ya, buenos días, chicos. Ahora les mando las diapositivas al grupo de WhatsApp para que me estén siguiendo respecto a ello, ¿ya? Por favor. Aunque una pregunta. Diga. ¿El video, el link lo puedo pasar al grupo o cómo lo hago? Sí, si estás grabando, pásalo al grupo, no pasa nada. Bueno. Y no podríamos hacer un ejercicio más o menos usted, o si no nos podía dar una clasita. Sí, vamos a hacer ejercicios sobre... Estaba pensando mañana poder dar un repaso para el día del examen. No sé si a ustedes les vendría bien. Sí, a ver, porque tengo dudas. Estaríamos, no sé cómo. Ya, entonces mañana va a ser clase de dudas, por favor. O sea, sé que es domingo, pero vamos a intentarnos darnos un tiempo, ¿ya? Oh, sí, quedamos un día para pasar clases de auxiliatura. Sí, se va a quedar. Ya. ¿Tienen la diapositiva? Ya les ha debido llegar. Oxy, ¿cómo a qué hora Sí, sería? No sabría decirte ahora la hora. Sí, ya está, Oxy. Y nos vamos a la diapositiva número 16. ¿Ya? Este es otro método para calcular el hidrograma gráfico, en el cual también se tiene, si se dan cuenta, el hidrograma es el mismo que el que se ha mostrado el ingeniero o hizo en el método analítico, ¿ya? La única diferencia es que cada cuadrito que se tiene
cuenta el valor, es decir, los faltantes van a ser por debajo, la línea roja es el caudal máximo diario, que nosotros tenemos que tener como dato, vamos a hallar, ¿ya? Respecto a población, luego de población vamos a pasar a dotación, luego de dotación vamos a pasar a caudal máximo de caudal medio diario, luego de caudal medio diario vamos a pasar al caudal máximo diario, y es ahí como hallamos el caudal máximo diario. La línea no siempre va a estar entre, bueno, sí siempre va a ser 100 en este caso, porque en este caso es suministro, como dijo, por gravedad del ingeniero, es decir, constante, el suministro es constante, ¿ya? Se va a dibujar la línea de caudal máximo diario y esa va a ser nuestra frontera entre los faltantes y los excedentes. En los faltantes siempre van a estar por debajo de la línea, pero fuera del hidrograma. Y los excedentes siempre van a estar por encima de la línea, pero dentro del hidrograma, ¿ya? Aquí lo que se tienen que fijar es que los excedentes tienen que ser igual a los faltantes, siempre. Siempre. Excedentes igual a faltantes. Por eso AEF, la fórmula de abajo de la imagen, dice que excedentes igual a faltantes, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, la fórmula de volumen de regulación es la misma que la de analítico. Váyanse a la diapositiva número 10, por favor. Es la misma, solo varía el factor de conversión, que es 1 sobre 100%, en este caso, del analítico. Se van a la diapositiva número 16, 10 sobre 100%, es decir, que cada cuadradito equivale a 10 unidades, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna duda? Esto solo sucedería cuando el suministro es constante, ¿verdad? Exacto. Hemos verificado con AIDAC de que cuando se hace, bueno, se puede realizar por bombeo. Es decir, por bombeo te aparecen unas líneas paralelas al eje Y, es decir, dependiendo de dónde está tu bombeo. Pero cuando se cambia el bombeo a horarios discontinuos, ahí es donde varía este método. Entonces, nosotros hemos recomendado en la inscripción utilizarlo solo para método cuando te da 100% de caudal de suministro. Ya, ¿otra duda? ¿Hasta este punto? Ya. Continuando, siempre tengan cuidado en ese factor de conversión de esta fórmula respecto a la otra, ¿ya? Mucho, te hace variar por 10. Y más nada, solo es hallar los cuadraditos que sean equivalentes y realizar la ecuación. Contar. Inge, esa es la parte introductoria. Ya. Bien, señores. Entonces vamos a continuar. Los coeficientes empíricos son los que da la norma. ¿No es cierto? En el anterior han visto solamente un conteo de cuadraditos entre los faltantes y los restantes, nada más. Después vamos a ver que se llama la parte práctica de ello. ¿No es cierto? En este volumen de regulación, esto es paramétrico y depende entonces de esta C. Esta C es el coeficiente de regulación, siempre afectando el caudal máximo día. Cuando calculo tanques, siempre hago con caudal máximo diario. Eso me lo tengo que meter en mi cabeza. Si estoy en tanque, calculando el tanque, máximo diario. Si estoy yendo a la red, máximo horario. En este caso estoy calculando el tanque y por eso voy a tener entonces el máximo día, ¿no es cierto? Y el tiempo de llenado. Vamos a ver, ¿no? El sistema por gravedad es 0.15 a 0.30. El sistema por bombeo es 0.15 a 0.25 del caudal máximo día. ¿No es cierto? El caudal por el tiempo va a dar el volumen
de regulación, ¿no es cierto? El volumen de regulación. El caudal, el volumen de regulación va a ser para un tiempo de un día por lo menos, ¿no es cierto? Un día tengo que poder, si mi aducción se ha fregado y no está bombeando al tanque, ¿no es cierto? Entonces del tanque yo puedo seguir dando agua hacia mi red, ¿no es cierto? Y por lo tanto tengo que tener mínimo un día, ¿no es cierto?, almacenado en mi tanque. Luego tienes el volumen contra incendios. Ya les he comunicado que el volumen contra incendios es algo especial, solamente es para poblaciones mayores a 10,000 habitantes y depende de la densidad, en densidades menores a 100, densidades entre 100 y 300 y densidades mayores a 300. Dicho esto, el día de ayer en la tarde, precisamente, Cochabamba parecía, qué sé yo, una película de terror. No había nadie, estaba solo yo y el ñato de Semapa buscando los hidrantes. No había un alma, parecía película realmente, hasta sobrecogía. Y estaba en el centro de la ciudad, estaba en la Junín, he estado en la Ladislao Cabrera, en la Calama, buscando precisamente hidrantes, ¿no es cierto? He podido encontrar algunos hidrantes. Muchos de los hidrantes que tenemos en Cochabamba habían sido de piso, ¿no es cierto? Algunos son de una marca bastante extraña. Les voy a decir qué marca son. Son marca Talmet. Y los primeros hidrantes que debemos tener de esa red que se ha hecho con ¿qué se llama? Con asbesto cemento, son una marca alemana de fundición del Ruhr. Eso es del estado donde se hace fundiciones en Alemania, donde es la fundición pesada. Esos creo que ya no sirven. Ni tampoco creo que sirvan los Talmet, porque tenemos que buscar la compatibilidad entre la manguera del hidrante con lo que tenemos en el caso bombero. Casi todos esos entonces están en el piso. Ahora estamos colocando, ya tenemos los 3 primeros hidrantes o 4 primeros hidrantes en la cabecera de la parte de la Plaza de las Banderas hacia el Ayacucho, más o menos. Tenemos los primeros hidrantes que son de torre. Estos hidrantes de torre pueden ser de torre seca o de torre húmeda, ¿no es cierto? Y eso hay que ver. Los de torre seca tienen obviamente una válvula que cuando el camión le pasa por encima y me rompe mi hidrante, inmediatamente la válvula obtura y no deja salir el agua, ¿no es cierto? Pero estos hidrantes que se están colocando hoy en día son más modernos. Los que tenemos colocados hasta ahora son peruanos. He visto la marca, he sacado fotografías, como les digo, que ayer estaba en eso, ¿no es cierto? Pero mi red, por más de que tenga más de 100,000 habitantes y por más de que tenga 100, 200 o 300 o 500 ñatos, ¿no es cierto? Solamente mi red puede darte 10 litros por segundo, desafortunadamente. ¿No es cierto? Con 10 litros por segundo, en uno de los cuarteles podrías llenar, cada segundo botas 10 litros. ¿Cuánto tiene un tanque bombero? 12,000 litros. A ver, calculen en cuántos minutos llena un tanque. ¿No? 12,000 litros. A 10 segundos te estoy dando. ¿No? Es decir, cada segundo te doy 10 litros. Entonces, 12,000 tiene un tanque. Entonces, 1,200 segundos. ¿No es cierto? En 20 minutos voy a llenar un tanque. Un carro bombero. ¿Será que aguanto 20 minutos, señores? En la otra circunstancia voy a dar 16, en los mismos 12,000 que tiene el carro bombero. En 12 minutos, ya más o menos, en 12 minutos me llena el tanque del carro bombero. Y de 32 litros segundos, ¿no es cierto? Entonces tengo 12,000. Me llenaría en 6 minutos. Eso sería una maravilla. Si le pongo 32 litros por segundo a mi
a mi nodo donde va a salir el que se llama el hidrante, todo el resto en ese cuartel se negativiza, quiere decir el resto de las gentes dejan de tener agua. Pero tampoco es gran perjuicio, ¿no? 6, 7 minutos dejan de tener agua. Por eso no nos vamos a suicidar, ¿no? La presión se hace negativa en el resto y estaríamos atendiendo un solo nodo, ¿no es cierto? Entonces, más o menos está calculado para tener 16 litros por segundo en un cuartel y otro tanque bombero va a estar en 8 cuarteles llenando. O sea, 2 tanques puedo llenar, digamos, en cuarteles. Si tengo 3 cuarteles vecinos, podría llenar 3 carros bomberos al mismo tiempo, pero en 3 cuarteles vecinos. Entonces, cada 5 minutos, mientras un tanque bombero está apagando el incendio, el otro ya está haciendo cola para apagar el mismo, o si no, despliega las mangueras y son 2 carros bomberos que están combatiendo un incendio y otro tercero en espera. El primero ha acabado, el segundo sigue bombeando, el tercero entra y así sucesivamente. Entonces está pensado más o menos en eso, señores, el poder más cargar carros bomberos. En ciudades grandes, en realidad yo necesito 16 o 32, pero con 30 metros de columna de presión. Entonces, no necesito hasta esperar al carro bombero, yo podría enchufar una manguera y directamente desde el hidrante poder combatir incendio. En este no es mi caso, en Cochabamba. Entonces, el volumen contra incendio, el incendio va a durar entre 12 y 4 horas. Peludo es, ¿no? Ahorita en este momento, el tanque, el carro bombero, tiene que volver a la estación, cargar el tanque con una bomba de un pozo que tiene y volver al incendio. O si no, intentar que los carros aguateros, cisternas, estén al lado para que el carro bombero pueda cargar del carro cisterna y que se llama volver al incendio. En el día se te quemaba hasta tu calzón, así que no hay duda, ¿no es cierto? Entonces necesitamos una red de incendio más sofisticada, ¿no es cierto? Inge, Entonces el volumen... ¿no es cierto? perdón, una consultita. En el caso de acá de Cochabamba, que un tiempo se volvió muy frecuente los incendios en el Tunari, ¿cómo hacían para transportar el agua? Porque creo que hasta cierta parte nomás podían llevar, ¿no? En helicóptero nomás se hace. Y poco podemos hacer. No tenemos nada. En incendios forestales en el mundo es siempre un trabajo gigantesco eso de los incendios forestales. ¿No es cierto? Casi no hay nada en eso. ¿Ya? Entonces, esa es la tercera manera de calcular los incendios. Y luego tienes el volumen de reserva que es para 4 horas, una interrupción. ¿No es cierto? Este tiempo de 4 horas aquí está, ¿no? Es decir, se supone que en 4 horas vas a reparar tu fuga en la aducción. Dudoso. Anterior vez en La Paz, la aducción de Miliuní se rompió. Se ha tardado como 2 días, quizás 3 días en reparar. Bajo EPSAS, ¿no? Si fuera Aguas de Limaní, claro, estaría en 2 horas reparado. Pero EPSAS lo hizo en 3 días. Bueno, señores, hasta aquí vamos a avanzar. Después, el siguiente lunes tenemos examen y el martes vamos a concluir esta parte de que se llama redes, para después el sábado volver a tener este examen. Este examen es bien facilito, así que con este van a recuperar y con estos 2 exámenes ya tienen su primer parcial, por favor, ¿sí? Y no puedo tardarme más porque ahora sí que nos han mandado una comunicación que dice que de tal fecha a tal fecha abren los registros para cargar los primeros parciales. Es decir, nosotros también estamos presionados y tenemos que cargar los primeros parciales en esas fechas de registro. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. Eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes en el examen. ¿Sí? Denis, si quieres, puedes generar... Sí, quería pedir la palabra para quedar con los chicos. Los 15 minutos restantes para ponerte de acuerdo con los muchachos, ¿ya? Está bien, gracias. Ya. Chicos, a lo que les estaba diciendo, para mañana vamos a hacer una clase de dudas. Yo estimo que va a ser por la tarde ya,
Mi hermano igual pasa una auxiliatura los domingos en la mañana y no voy a tener la computadora. En cualquier momento, bueno, se les va a decir esa tarde la hora. Por favor, cuando se les diga la hora, no estén diciendo de que sea a las 3, sea a las 2, no. Esa hora va a ser, ¿ya? Algunos no van a poder, yo creo que la mayoría sí, pero de igual manera algún compañero o mi persona va a estar grabando la clase, ¿ya? Me voy a comunicar igual ahora con la otra auxiliar, con María René, y así ella también nos va a poder ayudar. ¿Ya? Por favor. En ese sentido, para mañana va a haber la auxiliatura, sobre todo de dudas, para el examen del lunes. ¿Ya? Y entre la semana vamos a hacer igual otra auxiliatura para tanques. Eso sí se va a ver respecto a su horario. Generalmente las auxiliaturas en semestre hacíamos los martes a las 8:15. Es decir, en esa hora no chocaba con casi ninguna materia. ¿Ya? Eso vamos a estar hablando el día lunes a más tardar martes. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Pero si eso el día lunes o martes, ¿mediante qué medio vamos a hablar? O sea, no hemos pasado muchas auxiliaturas y desearíamos pasar ya nomás. Necesitamos hacer más ejercicios. Por eso, mañana vamos a ver lo del examen y mañana mismo vamos a quedar en eso, por favor. Así Auxiliar, ya no sé, no terminamos todo. podría ser que hoy día pasemos una clase con un auxiliar y mañana con usted. Eso tengo que verlo con ellos, porque ellos también están, bueno, María René está en semestre también, lo mismo que ustedes. Aida y yo, la verdad, ahora estamos ocupados, tenemos que entregar una presentación a nuestro tribunal. Por eso les he dicho para mañana, es decir, hoy vamos a estar todo el día en la computadora nosotros. Si da la casualidad de que nos libramos antes, le vamos a mandar al grupo y los que se puedan entrar, entre nomás, no pasa nada. Pero la clase va a ser para mañana, ¿ya? Por favor. Es decir, seguro para mañana. Ya. Eso sería todo, chicos. Mañana para sus dudas, por favor, todas sus dudas. Y lo más que seguro vamos a hacer por Meet o Zoom. Bueno, yo espero hacerlo por Zoom, ¿ya? Eso sería todo.